Otro año que queda atrás. Adiós 2022, bienvenido 2023. Somos los sobrevivientes de la primera pandemia del siglo XXI. Hemos ganado, pero también hemos perdido. ¿Cómo hemos vivido los cubanos y cubanas los últimos 12 meses? ¿Qué esperanzas tenemos para 2023? Quédese con nosotros en la media hora de debate aquí en Buen Cubano. Para dialogar sobre 2022 y los retos para 2023, me acompaña aquí en el estudio de Buen Cubano el maestro en Ciencias Políticas y director de la revista Temas, Rafael Hernández. Bienvenido. Gracias. Y también mi colega Lázaro Manuel Alonso, quien es periodista y director de información del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y del Canal Caribe. Muchas gracias por la invitación. Lázaro Manuel y Rafael, llevamos varios años en que en la calle, cuando se está llegando diciembre o el fin del año, siempre se oye decir, qué año tan difícil, qué año tan duro hemos vivido. Me refiero a 2020, 2021, 2022, que hemos estado azotados, viviendo la primera pandemia del siglo XXI. ¿Cómo Cuba ha logrado los resultados para poder darle fin a la pandemia de la COVID-19 o darle un control a la pandemia de la COVID-19 y qué enseñanzas nos deja esta pandemia? Bueno, yo creo que la principal de todas, además de poner en tensión máxima al Sistema Nacional de Salud, llevarlo a sus posibilidades y más allá, como nunca antes, yo creo que la respuesta que la sociedad tuvo frente a las medidas de control de la COVID. La respuesta de la población yo creo que fue ejemplar. Yo creo que la colaboración, la participación de la gente, la disciplina, tuvo un papel clave en contribuir a esto. Y yo creo que eso también hizo posible y lo facilitó lo que la institución salud hizo durante todo este tiempo. Dio un ejemplo de transparencia informativa. Hablamos constantemente de transparencia informativa. La transparencia informativa de salud pública con los casos graves de COVID, con los detalles acerca de los distintos grados de gravedad y con los muertos, yo creo que son un ejemplo de cómo esa política tiene una respuesta de la población. La población estuvo a la altura de esa respuesta y demostró que la información verídica en el momento oportuno es eficaz políticamente para movilizar a la gente. Lazarito, y en cuanto al rol de los científicos cubanos en el control de la pandemia. Yo creo que la adecuada articulación y la coherencia que desde el gobierno central se dio a la salud pública y también a la ciencia nos ayudó a llegar a ese estado de control en quizás un tiempo temprano de la pandemia. Hay países en los que desafortunadamente todavía hay brotes de COVID, pero yo creo que la atención que desde el gobierno central se dio a este asunto, de que cada uno de los actores sociales estuviera en función del control y muy principal el rol que desarrollaron los científicos, porque el país prácticamente se detuvo, pero no la investigación científica en función de lograr el control de la pandemia. Yo creo que el hecho de que Cuba haya tenido tres vacunas que hayan sido autorizadas por la autoridad reguladora, incluso reconocidas internacionalmente, aún no por la Organización Mundial de la Salud, pero sí por varias instituciones reguladoras de varios países, eso es un éxito incuestionable y que también queda de experiencia de esta etapa dura que fue la pandemia de COVID-19. Y cómo poner a hablar todo el tiempo a la salud pública como, digamos, el organismo o la fuerza principal para que esas medidas que desde el gobierno central se dictaron, para que tuvieran una concreción también en el sistema de salud en cada una de sus instancias. Cómo se puso a dialogar la salud pública con nuestros científicos en la búsqueda, en la secuenciación al inicio del virus para buscar qué era más efectivo, cuál era la solución más efectiva o la solución
conclusiones porque estamos hablando de vacunas o candidatos vacunales que cada uno es distinto en cuanto a su composición y en cuanto a su manera de actuar. Pero esa coherencia, esa articulación entre una cosa y otra, yo creo que sin duda es uno de los éxitos mayores que ha aportado Cuba al control de la COVID-19, experiencias que afortunadamente están siguiendo también otros países del mundo, aunque los científicos cubanos indiscutiblemente tienen quizás todas las palmas en este sentido. Y cuando la pandemia estaba un poquito más controlada, vivimos en Cuba en 2022 dos hechos lamentables. En mayo, la explosión del Hotel Saratoga, y en agosto el gran incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Lazarito, tú fuiste reportero en estos dos eventos. ¿Qué sensaciones tenía la población? ¿Qué sensaciones tuvo el público? ¿Cómo Cuba asumió esos dos accidentes? Mira, yo creo que si los vamos a abordar en cuanto a la percepción que la población tuvo sobre estos temas, yo creo que en el Hotel Saratoga tuvimos una información pronta, precisa, continua, sistemática. No así en un primer momento en lo que sucedió en los supertanqueros. Primero por la incertidumbre, o sea, la causa, ¿qué motivó aquello? O sea, se habló primeramente de un rayo, luego había un poco de incertidumbre, luego las continuas explosiones, había un poco de quizás dispersión de la información. Y en el caso del Saratoga, que desde el primer momento hubo digamos, transmisiones de televisión, estuvieron las redes también de los distintos medios, estuvo la información que los ciudadanos aportaban a través de las redes sociales. Eso no así ocurrió con el desastre en los supertanqueros, justamente por la proximidad. O sea, estamos hablando de un fenómeno que ocurre en el centro o muy cercano a donde están los grandes medios de comunicación del país, no así en la zona de supertanqueros. Estamos hablando de una zona industrial. El Saratoga deja la experiencia de cuán preparados estamos para este tipo de situaciones, lo estamos o no, lo estamos desde el sistema de prensa pública del país para responder a una situación de crisis. Yo creo que son experiencias a valorar de cuán preparados estamos o no para que esa información en situaciones de crisis pues se produzca con la mayor inmediatez. Y socialmente, Rafael, estos dos accidentes, ¿cómo lo hemos vivido? Yo creo que son dos acontecimientos que no ocurrieron en un lugar específico solamente, ocurrieron en todo el país. Ocurrieron incluso fuera del país. La reacción sobre todo al acontecimiento que se prolongó durante días. Hay una diferencia entre la explosión del Saratoga y su desastre inmediato y el drama prolongado durante días del incendio. Del rescate. Del incendio y de los muertos del incendio. Eso... el grado de límite espacial en que ocurrieron y en el límite de tiempo, el tiempo en que se desarrollaron y la resonancia que tuvieron. Yo creo que comparto lo que dice Lázaro acerca de la importancia de la prontitud, de la cobertura. Yo creo que en ambos casos los medios establecidos en Cuba le ganaron la pelea a los medios del enemigo. Como ocurre cada vez que lo hacen más rápido, que lo hacen eficazmente, que están ahí donde hay que estar, que están transmitiendo información de fuentes cruciales, de fuentes que están ahí también sobre el terreno, y que la información tiene ese carácter de pronto, eficaz, etc. Yo creo que eso es clave, y también es clave en generar la respuesta internacional que tuvo. La respuesta internacional, sobre todo en el caso de los supertanqueros, esa reacción de solidaridad, esa reacción de ayuda, esa reacción que presionó sobre el gobierno de los Estados Unidos para que acabaran de mandar los medios de que ellos disponen para enfrentar contingencias de ese tipo que aparecen cubiertas en un acuerdo que hay acerca del derrame de petróleo en las aguas limítrofes entre Cuba y los Estados Unidos. Eso tuvo una significación política también. Y una significación política que respondió a la presión social de gente, de mucha gente, que fuera de Cuba y en particular en Estados Unidos reaccionaron frente al hecho y lograron que en un momento determinado el gobierno de Estados Unidos no tuviera argumentos para decir por qué no estaba ayudando, por qué los medios de extinción de incendios de que disponen, sofisticados y eficaces y cercanos, no estaban allí sobre el terreno. De hecho, muchos luego pensamos que había perdido la gran oportunidad de estar presente en un momento difícil y de hacerlo sin politizar esa colaboración.
Le agradezco a usted, Rafael, y a Lazarito sus consideraciones para este primer momento de debate aquí en Buen Cubano. Usted siga con nosotros si quiere seguir conociendo cómo vivimos los cubanos y cubanas el 2022 en nuestro imaginario. Sí, todo eso vino, la pandemia, Saratoga, los tanqueros allá en Matanza, todos han sido vicisitudes que han sucedido en el país. Ha sido un año duro. Bastante duro. Bueno, prosperidad, mucha salud para todos los cubanos y felicidad para todos. Que vengan muchísimas cosas buenas. Bueno, yo les deseo a los cubanos mucha salud, mucha prosperidad, que un día nos levantemos y que los problemas empiecen a solucionarse, que uno sienta que se levanta y que las cosas mejoran. Continuamos en Buen Cubano hablando ahora sobre la situación económica que vive el país. Lázaro Manuel, sin lugar a dudas, el país vive una gran crisis económica marcada también por la situación económica mundial tras la pandemia de la COVID-19. ¿Qué reservas tiene el país? ¿Cómo se ha vivido en el 2022? El tema del alza de los precios, la inflación. Este tema de la crisis internacional que toca a Cuba como al resto del mundo, en el caso nuestro, tiene una peculiaridad, o sea, un valor negativo añadido, y es el asedio constante y la persecución que sobre la economía cubana se realiza desde las políticas del gobierno de Estados Unidos, que están diseñadas justamente para estrangular la economía cubana. Medidas que en el contexto de la pandemia, lejos de flexibilizarse, todo lo contrario, o sea, permanecieron ahí, algunas de ellas incluso incrementadas recientemente. Se ha hablado para también echarle más leña al fuego y a alejar a esos posibles negocios que pudieran estar. Se ha introducido a Cuba en otra de las listas que tiene el gobierno de Estados Unidos, que en este caso es la que no ayudan o no colaboran con la libertad religiosa. Eso pareciera que es un tema menor, pero cuando uno ve las historias de listados en los que ha sido involucrada Cuba, como es el caso de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que es un stop para todos esos inversores que estén interesados en invertir en Cuba, pues no venir, porque supuestamente hay, digamos, medidas del gobierno de Estados Unidos que sancionarían a esas personas que estén dispuestas a comerciar con Cuba, hacer negocios con Cuba, venir a invertir a nuestro país. Luego, contexto post-pandemia, como ocurre en el resto del mundo, la economía está viviendo un momento quizás de despertar otra vez, sobre todo porque estamos hablando de tensiones que ocurrieron con el tema de las navieras, con el tema del transporte de mercancías a nivel internacional, del que Cuba no escapó, más allá del riesgo país que ven algunas navieras también en Cuba por las propias limitaciones que impone el bloqueo de Estados Unidos. Pues estamos hablando... El turismo como un sector... El turismo que se detuvo prácticamente por completo en época de pandemia. Luego pasa la pandemia, o la pandemia está ya quizás en un momento de mayor control, y el reto viene entonces en atraer otra vez a esos turistas, que sigue siendo el turismo el renglón principal o el actor principal en el desarrollo de la economía. Luego, una economía que aun cuando ha dado pasos audaces, estoy hablando de el contexto nacional, dígase con la ampliación de los actores económicos no estatales, y yo quiero quedarme con las micro, pequeñas y medianas empresas porque creo que en el contexto cubano sería lo que más podría dinamizar, más allá del trabajo por cuenta propia, que a partir de la propia política se reduce a la actividad familiar o de escasas personas que concurran en un negocio. Yo sí creo que las micro, pequeñas y medianas empresas pues han dinamizado o están dinamizando el escenario económico cubano. Lo que sí creo es que hay muchas reservas también en cuanto al rol que tienen esos actores económicos hoy. Luego tenemos una empresa estatal socialista que es el centro de la economía cubana, que no acaba de despertar, que no acaba de asumir todas las prerrogativas que en medidas aprobadas ya hace más de un año pues se han dispuesto para que esa empresa pues logre despertar y logre cumplir el rol que le corresponde. Estamos hablando de una empresa estatal donde también los directivos tienen todavía reservas por explotar, y que eso no ocurre por falta de iniciativa, por quizás falta de rigor que puede haber también en ese sector empresarial estatal para asumir el rol que le corresponde, para asumir la autonomía, porque cuando uno habla de autonomía no pensemos solamente que es que puedo hacer, sino es cuánto yo puedo hacer.
O sea, ¿cuánto yo como directivo de esa entidad asumo que puedo hacer y estoy dispuesto a hacer, a asumir los riesgos? Eso es un tema todavía pendiente en muchos de nuestros empresarios, un protagonismo que se está robando, por decirlo de alguna manera, el sector no estatal de la economía. Pero sí yo creo que hay que explotar esas reservas que tenemos desde el sector no estatal, desde esa agilidad que tiene para encadenarse también con proveedores internacionales, con cadenas de suministros a nivel internacional que hoy no las tenemos con el sector estatal de la economía. Desde el punto de vista político y social, un hecho trascendental de 2022 para ganar en equidad e inclusión fue la aprobación del Código de las Familias. ¿Qué enseñanza nos deja y qué beneficio social trae un código como este? Yo creo que el Código de la Familia ha sido, todavía más que la Constitución, la oportunidad de sacar a flote nuestras propias contradicciones y las contradicciones que residen, que se instalan, que siguen existiendo en nuestra cultura cívica, la de los cubanos en general. Las diferencias en relación con el alcance del código, con lo que el código se proponía, con la enorme extensión de aspectos de la vida familiar que cubría el código y no solamente el aspecto del matrimonio del mismo sexo, sacó afuera los prejuicios que muchos de nosotros tenemos todavía en relación no solamente con el tema del matrimonio del mismo sexo, sino con la cuestión de la responsabilidad parental y con los derechos de los niños. O sea, yo creo que fue realmente un acto, por un lado, de hacernos ver la sociedad que tenemos delante, que no debemos idealizar tampoco, y dos, hacernos ver lo importante que es la audacia en la política. Que solamente en un gesto audaz, de a pesar de todas esas inconveniencias y de todas esas resistencias y de todas esas honestas y genuinas puntos de vista opuestos o desconfiados acerca del alcance, de todas maneras se fue a votar. Y se fue a votar en medio de una situación de crisis económica, en medio de una situación de malestar donde muchos podían arguir que esto se iba a convertir en un voto contra el gobierno, en un voto negativo respecto al malestar en que la gente se sentía en relación con la crisis económica, que es un asunto diferente al Código de la Familia. Y sin embargo, se produjo el voto y fue un éxito. Yo conversaba hace unos minutos con un grupo de abogados norteamericanos que están aquí de visita y les decía, más del 80% votó. Y ellos me decían, ¿tantos? Yo digo, sí, y puede ser que un voto como el 68% del electorado concurran a las urnas. Tantos, me decían. Y yo les decía, para nosotros hemos perdido, porque respecto a nosotros mismos estábamos acostumbrados a un patrón de voto del 95 y el 97 y estamos cada vez más en un patrón de voto muy alto, pero que a nivel internacional lo es, pero que es menos alto de lo que era en otros momentos anteriores. Porque tenemos otra sociedad que vive la economía también de otra manera, otra sociedad que vive los apagones, que no son los del año 93, pero que se viven hoy de otra manera y que como se viven hoy de otra manera pueden resultar mucho más urgentes y mucho más políticamente complicados de lo que representan hoy. De manera que el código yo creo que fue realmente un éxito extraordinario y un éxito también en relación con una política audaz, es una política que recibe el respaldo del pueblo. Ya Rafael lo adelantaba, el tema de los apagones, la inestabilidad en el sistema electroenergético nacional, Lazarito, también ha marcado durante 2022. El apagón o la situación eléctrica que estamos viviendo atraviesa todos los sectores de la vida del país. Desde la familiar, que es donde con mayor fuerza se siente, hasta la economía, porque hemos visto las molestias del apagón de dormir sin electricidad en pleno verano con temperaturas de 34 grados, pero estamos hablando también de una economía prácticamente paralizada porque es alta consumidora de electricidad. Estamos hablando de un problema que no es de 2022, es un problema que ha venido sedimentándose, que ha venido, digamos, teniendo sus antecedentes en la falta de mantenimientos a nuestras centrales eléctricas y también a el suministro de combustibles. Cuba tiene una matriz de generación de electricidad que es diversa, pero que está basada fundamentalmente en los combustibles fósiles. Un combustible fósil cubano
que sirve de suministro para las grandes centrales termoeléctricas, pero un combustible también importado, dígase el fuel y el diésel, que suministra los emplazamientos de generación distribuida. Luego, la falta de divisas de las que te hablé hace un tiempo, que no ha permitido contar con estas partes y piezas para recuperar el sistema eléctrico nacional. Yo creo que uno de los aciertos en medio de toda esta complejidad ha sido definir una estrategia y comunicársela de manera transparente a las personas, porque ojo, este tema no se arregla con que arreglemos las termoeléctricas o con que tengamos más grupos electrógenos. Cuba tiene un potencial eólico y fotovoltaico que no se explota como debería. Y si me pides una opinión, yo te diría que nosotros tenemos que mirar más hacia esa fuente inagotable que no depende de las importaciones constantes de combustible, porque el sol y el aire y el viento nadie nos los va a quitar en ningún momento, y no hay que pagarlo. Que lleva grandes inversiones la compra de paneles solares, lo es, pero estamos hablando de un recurso que tiene un periodo de vida de 25 años. O sea, que estamos hablando de una inversión que se recupera y que se recupera con la tranquilidad de nuestro pueblo. Porque hay que recordar que los apagones en el país también fueron movilizador de, digamos, de la irritación ciudadana en algunos momentos, en algunos puntos del país. No hay un asunto que movilice más la opinión pública hoy en el país y que pudiera interpretarse como el fenómeno más extendido y quizás más duro de este año que la situación del sistema eléctrico nacional. De ahí la prioridad que el gobierno ha puesto en medio de esta tensísima situación de recuperar esas capacidades de generación, de realizar las inversiones oportunas y también los mantenimientos que durante mucho tiempo, Esther, fueron aplazados en el sistema eléctrico, porque estamos hablando de que hay una situación con partes y piezas, situación con el combustible, pero también con mantenimientos que no se dieron porque no se pudieron dar en el momento en el que las fuentes de generación lo requirieron. Intenso 2022 y también el debate aquí en Buen Cubano. Usted sabe que puede contribuir con sus opiniones y sugerencias a nuestros debates en esta mesa. Solamente escriba al correo electrónico en buencubano@icrt.cu y ahí estaremos para responderle. Siga con nosotros. Que la situación mejore, que todo vuelva a la normalidad y que podamos todos estar juntos, sobre todo. Bueno, el 2022 fue un año complicado. Tuvimos el Saratoga, tuvimos el ciclón, tuvimos el supertanquero, tuvimos muchas cosas y creo que fue un año bastante complicado por ese cúmulo de problemas que se unieron. Bueno, les deseo mucha salud, mucha prosperidad y que todo mejore, que las condiciones de las cosas mejoren y echar para adelante, que es lo único que podemos hacer los cubanos. ¿Qué fue lo que más le impactó del 2022? Bueno, el 2022 lo que más le impactó fue todo este problema de la pandemia, cómo salir de la pandemia, los resultados que tuvieron también las vacunas, hicieron efecto, ¿entiendes? Y que se ve el efecto de eso. El 2022, bueno, la economía que tiene que mejorar, tenemos que todo poner de nuestra parte y echar para adelante para mejorar la economía del país. Seguimos el debate en Buen Cubano y un tema medular durante el año 2022 ha sido una intensa ola migratoria que ha vivido el país, principalmente de jóvenes. Rafael, ¿qué ha causado esta ola migratoria? ¿Qué podemos esperar de ella desde el punto de vista demográfico, social y político? ¿Cuáles han sido sus principales causas y cuáles son sus principales destinos? Yo creo que lo primero es darnos cuenta de que vivimos una crisis económica acumulada que no empieza este año, pero que este año produce resultados de desgaste en la sociedad, porque la sociedad es cada vez menos resistente a absorber esa crisis sin manifestaciones. La salida del país. La salida del país no se produce en un contexto de crisis migratoria como el Mariel o como la crisis de los balseros. Si miramos las imágenes del Mariel y los balseros, vamos a ver centenares y centenares y centenares de botes y de balsas llevándose a 125.000 a 35.000 personas en 4 semanas de un solo golpe que cubrían el horizonte. Eso es una crisis migratoria. Los que se van por el aeropuerto. Se van comprando un boleto de avión, llegan a Nicaragua, siguen a través de Guatemala a México, llegan a la frontera de México porque saben que cuando lleguen allí los van a dejar entrar. O sea,
el factor que los hace salir de Cuba no es solamente la situación de malestar económico, sobre todo, no solamente que tienen familiares del lado de los Estados Unidos, sino que a diferencia de lo prometido, a diferencia de lo decidido por el presidente Obama en su última semana en el gobierno en enero de 2017, a diferencia de esa decisión de que se acababa pies secos y pies mojados, se acabó en el estrecho de la Florida, si son interceptados por los guardacostas, pero no en la patrulla fronteriza que deja entrar, que deja cruzar, que no devuelve a México, sino que les permite un estatus de entrada a esos cubanos. Y eso rebota para acá. Todo el mundo sabe que eso está pasando. Número uno, que hay una puerta abierta para entrar. Y para entrar a un país que tiene la ley de ajuste cubano, bajo la cual se pueden proteger los cubanos legalmente. Dos, que eso puede cambiar en cualquier momento. Que así como la situación entre Cuba y los Estados Unidos es volátil y puede dar lugar a que se produzcan cierres del embargo y del bloqueo, al mismo tiempo se pueden producir aperturas y negociación y diálogo. Y de pronto un buen día, un 17 de diciembre, anuncian se acabó la ley de ajuste cubano. Y cuando eso ocurra, vamos a ser iguales que los demás, que los salvadoreños, que los colombianos, que los guatemaltecos que cruzan la frontera, que los mexicanos que en números de cientos de miles intentan cruzar la frontera sin ningún privilegio. Somos un flujo migratorio privilegiado. Y finalmente, el último factor que no puede tampoco desconocerse y que tampoco es un factor de 2022 es, se puede volver. Salimos de una Cuba a donde desde el mes de enero de 2013 se puede regresar. No hay salida definitiva. ¿Cuántos de los que se van no van a volver nunca? ¿Cuántos de los que se van pensando que sí pueden volver? Que no pierden sus propiedades, que no pierden sus derechos como ciudadanos, que siguen residiendo en Cuba, que van a residir en Estados Unidos y que van a residir en Cuba, que van a residir en México o que van a residir en España, si no se van para Estados Unidos, y pueden volver a residir en Cuba. Hemos normalizado la salida y el regreso migratorio. La nueva Constitución tiene un artículo que garantiza la libertad de salida y entrada. En esas circunstancias, pues naturalmente, que todos esos factores juntos crean un contexto en donde es lógico que aumente el flujo migratorio. Igual que si mañana cierran la frontera de México y si mañana los que encuentren en Estados Unidos que no tienen visa y los convierten en deportables, va a disminuir sustancialmente el número de personas que intentan salir ilegalmente de Cuba. Ahora yo le quiero pedir a mis invitados, Lázaro Manuel y Rafael, que se sumen a un reto que les quiero poner para cerrar nuestro programa de 2022. Y es que les digo una frase y ustedes deben completarla con sus opiniones sobre ellas en mínimas palabras, en mínimas palabras. ¿Cuál es el personaje del año en Cuba en 2022? Los bomberos de Matanzas. Los pinareños que resistieron otra vez un ciclón y aún están levantándose en medio de muchas limitaciones. Yo coincido con Rafael, los bomberos, tanto en el Saratoga como en Matanzas, el personaje, el rescate. La noticia del año. Pues hay tantas noticias del año, me es muy difícil. Yo diría que la noticia del año no ha ocurrido, que es Estados Unidos y Cuba han decidido continuar el proceso de la normalización. Hay señales de que eso podría ocurrir. Es una noticia que ha empezado. Muy bien, muy interesante. Yo me quedo con la que ya ocurrió. Aprobamos un código inclusivo y que hace justicia a muchas familias cubanas. Estamos vivos, para mí, la noticia del año. La imagen del año. Los bomberos de Matanzas. La resistencia de los pinareños. Y para mí una bandera cubana encima de un mogote de Viñales, destruido pero viva. Coincides con los pinareños. Muy bien, muchísimas gracias. Espérense, ¿y el deseo para 2023? El deseo para 2023 es que nuestra sociedad siga avanzando y cambiando, no solamente la política que va detrás de la sociedad,
que le haga la carrera a esa sociedad que siga avanzando y cambiando en el camino hacia la justicia social, la igualdad y la libertad. 2023, para ti. Que esas aspiraciones del pueblo cubano de una mejor vida, un desarrollo que sea más perceptible en la casa, en la vida de cada uno de nosotros, pues llegue y se concrete en 2023. Pues mayor esperanza para todos los cubanos en medio de un 2022 que ha sido fuerte y duro, difícil económicamente y también por las pérdidas de vidas humanas que ha sufrido nuestro país. Que venga 2023 con mucha esperanza, con mayor resistencia y con menos problemas. Aquí le estaremos esperando. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a ti. Buen año para ustedes y también para nuestros televidentes. Siga con nosotros en Buen Cubano. Feliz 2023.